Sí, pero me tenías... Mi otra consulta era cómo hicieron para ubicar a las sí. personas que estuvieran dispuestas a abrir sus casas. Sí, mira, eso es muy importante porque en realidad, y esto tiene que ver mucho, ¿no? Y es una de las cosas que yo quiero presentar durante estas 3 sesiones que vamos a tener en el seminario sobre curaduría. Y esto tiene que ver con un contexto. La curaduría siempre es contextual. Ese es un consejo muy importante para el que vaya a trabajar en esto. Y ahí había un contexto que permitió hacer esto, que como tú muy bien señalas, quizás no exista en Lima. Y es que desde principios del siglo XX se hacen concursos de patios en Córdoba, en mayo. Esto está vinculado con el festival de mayo que se hace, ¿no? Y entonces en estos concursos los dueños de patio, en mayo además es cuando las plantas están en su momento de mayor esplendor. Entonces los dueños de patio preparan todo esto y se abren los patios a la visita de la gente, también bajo un horario, claro, más reducido. Y entonces hay un jurado que va y da premios, y se dan los premios, y esto es una competencia muy seguida por la gente del lugar, es decir, es una tradición que está muy instalada en Córdoba. Y hay entonces 3 asociaciones de dueños de patio que los agrupa, ¿no? Y entonces, bueno, el trabajo se hizo a través de estas asociaciones y con el precedente de abrir los patios para los concursos. Es decir, ahí tienes una situación contextual que yo aproveché. En Quito, por ejemplo, no tenía eso. Y entonces las soluciones tuvieron que ser, bueno, pues diferentes. Sí. Una pregunta. Primero viste los patios y luego escogiste a los artistas, porque vi una pista mexicana, no recuerdo el nombre, que contaba pues esta analogía o digamos este paralelismo entre el mármol y las plantas, y dijo en el momento que tú le habías llamado después de ver el patio. ¿Hiciste eso con todos los artistas o primero escogiste a los artistas y luego intervinieron? No, primero escogí los patios. Sí. Es decir, lo primero de todo es ver los dueños que estaban dispuestos a meterse en este lío. O sea que primero tuve que trabajar con las asociaciones de dueños de patio. Recuerdo que la primera vez que me presenté yo allí a la primera reunión, ellos estaban totalmente como crispados, ¿no? Porque decían, no, pero esto que nos van a meter ahí, qué sé yo, va usted a poner cuadros, ¿qué va a hacer? Y de todo esto estaban muy crispados, ¿no? Y entonces tú sabes cómo se resuelven las cosas en Andalucía, ¿no? Que ahí pues nos fuimos a tomar unos chatos de manzanilla, y ahí aquí a esta gente hay que entrarle con yogo de cintura, ¿no? Como dicen en el Brasil, ¿no? Esta gente por ahí. Y entonces se fue haciendo una confianza, que esta es otra labor del curador, que el curador tiene que ser también un diplomático y estar ahí, convencer a la gente y crear una confianza sobre todo. Y entonces después de eso pues todo marchó muy bien, y entonces yo tenía un stock de patios que ya sabía que podía usar, y los fui a visitar, y entonces fui viendo los que me parecía que servían o no servían y tal, y entonces de acorde con los patios pensaba en el artista. Así fue el proceso. Y fíjate que no necesariamente yo escogía el patio porque fuera el más bello o el que tenía mayor valor patrimonial o mayor valor histórico, sino buscaba un patio que me diera juego para que el artista pudiera trabajar. A lo mejor había el más monumental, el más valioso para los historiadores, no era el más valioso como un espacio fructífero para que los artistas pudieran trabajar. Me recuerda una película española, El patio de mi cárcel, que no recuerdo si es española, por un lado. Por otro lado es como, conociendo lo que va a conocer Lima, ¿qué solución cree que podría haber para tratar de romper estas ideas de jerarquías o no patios? Como en Quito no así, ¿cómo ve Lima y cómo entiende lo poco que ha visto?
Bueno, sobre Lima no te puedo decir, ¿no? Porque esto, es decir, aquí hay que meterse mucho en los patios, igual que en Quito, ¿no? Tú tienes que ver lo que hay, ver el contexto, ver los ambientes, ver las mentalidades, ver el tipo de patio. En Quito, por ejemplo, el patio no es decorado, como en este caso, ¿no? Son patios más austeros, más desnudos, ¿no? Y también es más difícil que la gente te abra su casa. Por lo tanto, allá el proyecto fue más en patios públicos y menos en patios privados, ¿no? Aunque sí tuvimos algunos patios privados con muy buena recepción. Sí. Bueno, antes de hacerte la pregunta, Gerardo, quiero hacerte un reconocimiento especial y quiero que sepan nuestros alumnos de la escuela lo generoso que ha sido para ordenar tus múltiples compromisos curatoriales y de críticos para darte este salto acá a Lima y dar esta charla. Realmente para nosotros que queremos que Corriente Alterna tenga cada vez con más fuerza artistas contemporáneos, bien informados, bien preparados, es muy importante que gente como tú venga acá a Lima. Yendo a la pregunta, voy a también abusar de tu amabilidad. Sé que tú no eres, no acostumbras dedicarte a la docencia, tu labor es de crítico y de curador de arte, pero justamente por eso quiero aprovechar tu experiencia para ver si le pudieses transmitir a nuestros alumnos algunos tips, algunos puntos fundamentales que tú crees que deben tenerlos fuertemente arraigados en sus 5 años de preparación. Acá hay alumnos que están comenzando en el primer año, terminan luego de 5 años. Yo creo que alguien con tu experiencia puede darle algunos lineamientos generales que deben tenerlos en consideración si es que desean ser unos artistas contemporáneos, unos artistas de nuestros días realmente. Gracias, Gerardo. Bueno, realmente me la has puesto dura, Carlos. Yo no sé, no sé qué les pueda aconsejar, porque a veces yo mismo no sé qué aconsejarme a mí mismo, ¿no? Sí me parece que algo muy importante para el artista es sobre todo ver mucho arte y vivir mucho y tratar de ser ella o él mismo. Sé que sobre todo los artistas en proceso de formación, los estudiantes, pues reciben mucha influencia de determinado artista o histórico y tal, porque uno está en el proceso de construir su propia personalidad. Y además que nadie está metido en una caja de cristal, ¿no? Estamos en el mundo de la comunicación, en el mundo de la imagen, en la era de la imagen, mejor dicho, y continuamente estamos recibiendo influencias e impactos de todo tipo. Pero entonces yo pienso que el artista hace lo que puede y no lo que quiere. A lo mejor usted quiere ser determinada cosa, pero una actividad que está tan vinculada a la subjetividad individual como el arte, usted hace lo que usted pueda hacer, y si es fiel a eso y si es auténtico con eso, me parece que el arte va a tener algo que decir, ¿no? Y no tratar de un poco seguir una moda o seguir a un maestro. Yo creo que hay que matar a los maestros, es muy importante, sí. Y entonces crecer sobre el cadáver de ellos, ¿no? Entonces, coño, yo creo que... Oye, creo que me van a botar aquí del Lima. Oye, yo no soy maestro, porque hay varios, ¿no?
franceses que son tan elegantes le dicen a esto un faux pas, ¿no? Y en Cuba le decimos una metida de pata. Pero bueno, por supuesto que lo digo en sentido metafórico, ¿no? En el sentido de crecerse sobre la base de las enseñanzas, pero en un momento dado hay que cortar el cordón umbilical y buscar uno salir del útero, ¿no? Y salir a la vida con la fuerza y las posibilidades que uno mismo tiene, ¿no? Yo lo que noto en el Perú, ¿no? Para seguir ya quizás buscándome problemas, ¿no? Es que quizás se nota en el arte un poco una carga muy tradicional, ¿no? Hay como un cierto peso de la tradición, ¿no? Y no es que yo esté en contra de la tradición pues forma parte de la cultura de uno mismo, ¿no? Pero en Perú noto que quizás esto se vuelve en un peso muerto. Me parece que el arte peruano necesita como que renovarse más. Es una opinión muy general y por supuesto que no me refiero a todos los artistas, sino como una impresión general, ¿no? Y quizás por eso es importante, no sé, informarse y ver y no sé, moverse quizás con un sentido más de las cosas que están pasando contemporáneamente en la práctica artística, que además una de las más importantes es la práctica de arte contemporáneo, la creación de arte contemporáneo en ámbitos donde antes no existía esta actividad. Eso hace que hayan salido una cantidad de nuevos sujetos artísticos que traen a una escala de circulación internacional una cantidad de experiencias diferentes propias de sus contextos y culturas de formación. Y a la vez pues tenemos un mundo ya donde es el mundo de las bienales, de las ferias de arte, del internet, del arte en la web, es un mundo donde circula el arte de una manera muy intensa por todos lados. Y esto es algo que viene ocurriendo desde hace unos 15 años para acá, que ha significado una expansión extraordinaria. Y voy a hablar algo sobre eso en San Marcos. Creo que es el viernes en Bellas Artes, perdón, que es San Marcos. En Bellas Artes el viernes a las 10 de la mañana en la charla Parásita, que voy a estar ahí, así que a los que les interesen estos temas de arte, internacionalización, dinámicas culturales, etcétera, pues están invitados allí, que la entrada es gratuita. Gerardo, tengo una pregunta. Yo investigo en torno a patrimonio y cuando veo el proyecto de Córdoba entiendo de que está enmarcado en la candidatura de Córdoba para la capitalidad cultural europea y planeaban para el 2016. Entonces, en ese sentido, el proyecto curatorial se enmarca en una agenda política de desarrollo cultural de la comunidad de Andalucía en función de una, digamos, de generarse como polo de atracción para reactivar economía. En ese sentido, obviamente tu selección de casas y patios tradicionales obedece a una línea y un planteamiento concepto. ¿Cómo así enfocas en el caso de Quito ese planteamiento? ¿Cuál es la instancia con la que, digamos, dialogas, entendiendo que también Quito es un centro histórico, digámoslo así, reformateado, reciclado y que está también dentro de la lista de ciudades bajo patrimonio cultural de UNESCO? Si en el caso de Córdoba tenemos un centro histórico, al menos por la selección de patios, bien cuidados y prácticamente museificados, ¿cómo fue tu relación con Quito, entendiendo que es un centro histórico todavía pobre, pero maquillado para también fortalecer procesos de museificación dentro de lo que es Quito? ¿Sí?
Y en todo caso, ¿cuál fue, digamos, el componente de diálogo crítico con ese, digamos, habitante precarizado que también convive en esos patios, en ese centro histórico? Sí, y tú sabes que perdimos la competencia por la capitalidad cultural que la ganó San Sebastián. Así que, en definitiva, esto es la historia de un fracaso desde el punto de vista de la parte política que había detrás de eso, ¿no? Y que propició la oportunidad de que se pudiera hacer este proyecto. Sí que formaba parte de un esfuerzo de Córdoba para ganar la capitalidad cultural. Se creó una comisión y entonces esta señora que aparece ahí se le ocurrió la idea de los patios, como ella explica, ¿no? Y me pidió a mí hacer esta exposición como parte de muchas otras actividades que se hicieron. En Quito, efectivamente, la situación es muy distinta. Me parece que has descrito los dos cascos históricos, es decir, la situación patrimonial en las dos ciudades las has descrito con gran precisión, ¿no? En Quito sí es un patrimonio extraordinario, es la primera ciudad declarada patrimonio de la UNESCO en América, y es bueno, es un tesoro, pero a la vez, bueno, tiene una situación de precariedad y de distintas fuerzas sociales moviéndose ahí en medio, ¿no? Y está como un poco maquillado y así, ¿no? Y entonces sería interesante porque tengo otro documental del Quito, del proyecto de Quito, que también lo hizo un videasta quiteño. Y allí el proyecto tuvo un corte más social, ¿no? Hubo, por ejemplo, uno de los patios es un patio de estos que está en condiciones pues no relucientes como estos patios hiperdecorados, sino es un lugar, es un patio alrededor del cual hay algunas artesanos, o no artesanos, sino hay, por ejemplo, un señor que hace tarjetas y es una imprenta de esta que es como del siglo XIX, hay otro que hace fotos y las ilumina, es decir, era como el siglo XIX aquellos, estos negocios muy precarios, ¿no? Pequeños, y entonces esta gente compartía el patio. Y bueno, allí se hizo uno de los proyectos. Otros proyectos se hicieron también en espacios públicos, incluso un hospital que está en un patio, en una parte hacia arriba, que es un barrio bastante caliente allí, ¿no? Y hay este hospital que brinda servicio público, pero conseguimos que se permitiera usar el patio. Y entonces fue muy interesante porque fue una oportunidad para la gente de ver esa maravilla de patio, un patio del siglo XVIII ahí monumental, ¿no? Y que es usado y que prácticamente era visto solamente por la gente que iba a atenderse es decir, otra gente ya había olvidado prácticamente ese bellísimo patio. Fue una oportunidad para que la gente pues viera también eso y vincular un poco las distintas tramas de la ciudad. Tú sabes además que la gente de los barrios más acomodados no van al centro de Quito. Es decir, hay como un rechazo a esto, ¿no? Pues, sin que haya ese peligro ni esa situación para nada, salvo algunos lugares, ¿no? Y entonces el proyecto sirvió también como una manera de hacer que la ciudad se tramase, ¿no? Y se compartiese y se moviese un poco más dentro de una mayor porosidad social. Y